de lo más reciente. Perú Libre, revisando la votación, claro, no me queda muy clara cuál es la posición, porque si bien se ha aprobado, hay un congresista que vota en contra, hay un congresista que se abstiene, y entiendo que el vocero, incluso Valdemar Cerrón, no participó, me parece que está con licencia. Pero ¿hay una posición sobre la situación de Dina Boluarte en Perú Libre? Miren, como hemos dicho en algún momento, si hay una infracción constitucional que ella haya cometido, se tendrá que probar. Y esperamos que se haga dentro de las instancias correspondientes del Congreso de la República. Pero esto también sin dejar de mencionar que no podemos hacer uso de, en este caso, las funciones como congresistas para poder generar también mayor caos, ¿no? Creo que esto nos hace recapitular lo que hemos escuchado en los audios vertidos por la propia presidenta del Congreso de la República, ¿no? De prácticamente un afán de querer ella ser la presidenta de la República, ¿no? Al mencionar que ya sabe que tiene que hacer la Comisión de Constitución, y sabrá por ahí que ella también ha señalado que otras comisiones saben su trabajo que tienen que hacer. Claro, pero sobre el hecho concreto, volviendo al tema de Dina Boluarte, hay, digamos, como han mencionado los parlamentarios que estuvieron en ese momento, hechos muy claros. Ella, Dina Boluarte, efectivamente firmó como presidenta del Club Departamental de Apurímac en muchas oportunidades. Entiendo que hasta abril de este año, siendo ministra de Estado. Y el artículo 126 de la Constitución también es bastante claro en ese sentido. Dice que tú no puedes gestionar intereses privados siendo ministro. Ya sobre el hecho concreto, más allá de que haya apreciaciones de, digamos, políticas detrás, ¿cree que ha cometido una infracción? Como te he señalado, tendrán que verse en la comisión correspondiente y ellos tendrán que determinar si efectivamente o no ella ha cometido esta infracción constitucional. También otros señalan que no, pero reiteramos que ya está en manos del Congreso de la República. Y que, salvo decir también que muchas veces ahí no prima la razón, sino prima los votos, sí, el claro, número de votos. Al final, tanto como en las vacancias o en general, lo que prima son los votos correspondientes. Pero en todo caso, Perú Libre ha marcado algún tipo de posición, porque en la práctica, si es que se logra alcanzar los votos, ella quedaría inhabilitada y dejaría de ser vicepresidenta. Lo que yo sí quiero manifestarte es lo siguiente: nosotros vamos a respetar el voto popular. Las elecciones pasadas, el pueblo salió y votó en las urnas y manifestó que su presidente sería Pedro Castillo Terrones. Al margen de situaciones en las cuales no estemos de acuerdo con muchas acciones, como viene dirigiendo al país, pero sí somos respetuosos de lo que dice el pueblo, y lo manifestó a través de una elección y decidió que sea su presidente esta persona. Salvo hubiera dentro de este proceso de estos años actos irregulares que demanden, en este caso, la destitución de ellos, por supuesto que sí, pero si no hubiera, y más estarían por formas de querer, en este caso, vacarlo, porque ya sabemos que desde un primer momento a nadie le ha gustado, y a un gran sector de la derecha no le ha gustado que Pedro Castillo sea el presidente. Claro, pero acá más allá de un sector, y vamos a entrar a Pedro Castillo, yo quería volver al tema de Dina Boluarte, porque usted puede tener una apreciación política de que hay una estrategia para traerse abajo tanto a Castillo como a Boluarte, pero si en la práctica, pues como dice la Contraloría, la señora cometió una infracción, lo prudente no sería que prime la verdad sobre todo, es decir, cometiste una infracción. Claro, por supuesto, estamos diciendo que se tendrá que esto ver en la comisión correspondiente, ¿no? Y sabiendo que se tiene los votos correspondientes, es muy probable porque se declare que haya cometido una infracción constitucional. Y otro punto que es diferente, porque bueno, esto va a tomar un proceso también, tiene varias etapas. Mañana o el jueves, entiendo, porque no se ha precisado, podría verse la interpelación también sobre Dina Boluarte, con lo que no deja de ser vicepresidente, evidentemente, pero sí podría dejar de ser ministra de Estado. ¿Cuál es la posición ahí de Perú Libre, que en otras oportunidades ya le han bajado el dedo, por ejemplo, a Betsy Chávez? Mire, en esta ocasión particularmente yo sí votaría a favor de, en este caso, de la interpelación, por supuesto que sí, porque tampoco no ha habido un buen trabajo dentro de su cartera ministerial. Nosotros vamos a hacer una evaluación desde las funciones que ella hace. No es un tema de una evaluación política o que ella haya sido ex militante del Partido Perú Libre, pero sí vamos sobre las funciones que viene desarrollando en uno de los ministerios muy importantes, donde se concentra la gran mayoría de los programas sociales, ¿no?
Pero en verdad, también hay una relación ya áspera con Dina Boluarte, porque incluso ella es separada del Partido Perú Libre, y yo he leído entrevistas a su líder, Vladimir Cerrón, donde señala y la califica de alguna manera como una traidora. Pero yo te señalo que nosotros estamos viendo el tema de sus funciones como ministra y no como una ex militante del Partido Perú Libre. ¿Ella ya debería salir del gabinete desde su punto de vista? Bueno, en esta oportunidad sí, creo que sí, ya debería dar paso a otra persona que pueda estar, en este caso, dirigiendo esta cartera ministerial, ya que ha estado desde el inicio, ¿no? Y hay que ver cuáles han sido los resultados, ¿no? ¿Qué se ha hecho dentro de este ministerio, reiterando, de dónde están la mayor cantidad de los programas sociales que tiene el Estado peruano? ¿Y por qué cree que ella continúa? Porque es una de las pocas que se mantiene en el gabinete del presidente Castillo. Entiendo que goza de la confianza del presidente de la República, porque si no tuviera la confianza en ella, no la tendría hasta ahora como su ministra. Eso es lo que supongo yo. ¿Y a qué cree que se debe este nivel de confianza? Bueno, no sé, ¿no? Bueno, se han conocido en la campaña y seguramente eso permitirá que él tenga ese nivel de confianza, ya que, te reitero, es una de las ministras que hasta el día de hoy se mantiene desde el primer momento que juramentó su primer gabinete, el presidente de la República. ¿Y no hay cierta contradicción, congresista, en el hecho de que sí están a favor de interpelarla, incluso censurarla, que ya no debe estar en el gabinete, pero no a favor de una infracción constitucional que la inhabilitaría como vicepresidenta? Porque son, en este caso, situaciones muy distintas. La otra es como ministra. Estamos hablando de cómo se viene desempeñando y cómo viene dirigiendo dentro de las funciones como ministra de la República en esta cartera. Entonces, el otro tema, en este caso, ya va a una infracción constitucional que algunos constitucionalistas dicen inclusive que no sería. Por eso se queda dentro de las comisiones del Congreso de la República para determinarse. Que solo su abogado y Omar Cairo por ahí ha escuchado esa versión, pero en todo caso, y le planteo el escenario, para Perú Libre sería mejor en una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo, que está siendo discutida entre los grupos, y usted lo sabe muy bien, parlamentarios, una eventual vacancia, lo mejor para el país sería que asuma Dina Boluarte que la próxima mesa directiva del Congreso. Mire, nosotros somos respetuosos de lo que dice el pueblo peruano. Aquí han elegido un presidente de la República, salvo que él cometa algunas infracciones que lo contempla la Constitución Política del Estado para que él deje de ser presidente, será así. Pero mientras tanto, no podemos permitir que esas aspiraciones golpistas se vayan concretizando, sin más los audios que creo vienen prácticamente concretando todo lo que se ha dicho en un momento. No es de ahora estos audios, son audios de hace meses atrás, y hay una sumatoria de acciones, ¿no? Vacancias, censuras, denuncias constitucionales, interpelaciones, todo con un mismo objetivo, ¿no? Desestabilizar este gobierno. ¿No le preocupa los otros audios? ¿No le preocupa el hecho de que el presidente de la República de un país sea investigado por el fiscal de la Nación como una cabeza de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y quién sabe en otros ministerios para enriquecerse, digamos, al margen del Estado? Lo que nosotros instamos es al Ministerio Público y al Poder Judicial a hacer su trabajo. Y hay que recordarle, su Constitución del 93 avala esto, ¿no? Mientras el presidente ejerza su cargo, no puede ser, en este caso, investigado. Entonces, bueno, vayamos a eso no dice el fiscal de la Nación. No, el fiscal de la Nación, pero la Constitución política dice concretamente lo que no puede ser es acusado. Acusarlo durante su mandato. Exacto. Según la Constitución, no puede ser acusado durante su mandato por delitos cometidos durante su mandato. Así es. Pero no habla nada de investigación. Y eso es lo que señala el fiscal Pablo Sánchez. Sí, por eso le señalaba, puede investigarlo, sí, pero no se le puede acusar. Entonces, ¿sí están a favor de una investigación entonces contra Pedro Castillo? Sí, nosotros sí estamos a favor para que se pueda aclarar esta situación. Ya hemos escuchado, hay audios, se tienen que corroborar la veracidad de estos audios, y si dentro del Ministerio Público se determina que hay dolo, que se sancione de acuerdo a la justicia peruana. Nosotros no ponemos la mano al fuego por nadie. Claro, porque yo a ver, si habría sido parte de la campaña y compañero político del presidente, y veo que sus
digamos, las personas más cercanas a él. Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones durante 4 gabinetes. Bruno Pacheco, secretario general. Su sobrino, Fray Vázquez Castillo. Están prófugos de la justicia. Al menos levantarán una ceja diciendo qué pasa acá, ¿o no? Como tú lo has dicho, son personas muy cercanas a él. Personas que no estuvieron en la primera vuelta, que se sumaron en la segunda vuelta, muchos de ellos, o parte culminando la segunda vuelta. Silva, perdóneme, ¿y quién ha decidido? Silva estuvo en campaña desde la primera vuelta. Algunos Silva, se decía, algunos sí, algunos no, que Silva se sumaron es después. Compañero de secundaria del presidente Pedro Castillo de Chota. Claro, por supuesto que sí. Como te decía, algunos se sumaron después de la primera vuelta y otros sí estuvieron antes con él, pero finalmente es el entorno del presidente de la República. Y Bruno Pacheco lo conoce en la huelga del 2017 y su sobrino, ni qué decirlo, a lo que voy. Estas personas han sido de su entera confianza. Así es, por eso nosotros pedimos que se haga la investigación correspondiente. El Ministerio Público debe iniciar inmediatamente las acciones, pero también, eso sí, instamos mediante un debido proceso. No podemos instrumentalizar políticamente al Poder Judicial, pero sí exigimos que se hagan las investigaciones con las pruebas que se tiene y que se haga de la manera más apresurada posible, pero reitero, respetando también, en este caso, los parámetros de que se tiene que hacer una investigación respetando los procesos debidos. ¿Ustedes como Perú Libre descartan en cualquier escenario votar a favor de una vacancia presidencial o podría darse un escenario donde salgan mayores pruebas, indicios, audios, donde ese escenario ya no sea tan lejano? Pero estamos sobre supuestos. Mientras no haya nada concreto, yo no puedo adelantar mi opinión. Hablaremos cuando haya estos audios o estos videos para poder ahí plantearnos. Mientras tanto, nosotros vamos a defender lo que en las urnas el pueblo ha decidido, tener a un presidente constitucional debidamente reconocido y en este caso que cumple un mandato de 5 años. ¿Y le satisfacen las... usted o al grupo parlamentario Perú Libre que finalmente llevó a Pedro Castillo a la presidencia, ¿le satisfacen las respuestas y las explicaciones que da cuando hemos conocido todo esto? Mire, creo que quien tiene que responder es él, ¿no? A él se le hace la pregunta y nosotros no podemos ser intérpretes del presidente de la República. ¿Pero cree que está respondiendo con la adecuada claridad sobre todos estos temas en este momento? No, y se debería más bien en este caso responder, porque como muchos dicen que nada teme, nada debe, ¿no? Entonces él debería responder sobre estas situaciones porque, ojo, son personas que, como tú lo has dicho, Omar, han estado muy cercanos a él y es casi imposible creer que él diga en algún momento que no sabía nada, ¿no? Pero finalmente las investigaciones y las pruebas dirán o corroborarán lo que él está diciendo en este momento, pero reiteramos, nosotros no vamos a poner la mano al fuego ni por el presidente, ni por un ministro, por nadie. Si hemos estado luchando contra la corrupción, no podemos ser parte, ni mucho menos cómplices de los actos corruptos que se puedan generar en este gobierno. Claro, y de comprobarse la tesis fiscal, que no es menor, que sería una organización criminal la que habría tomado el poder, ¿cuál es la responsabilidad de Perú Libre, que además presidió el primer gabinete de este gobierno? Mire, nosotros ya hace más de 1 mes y medio hemos señalado y aclarado algo. Nosotros no somos ya la bancada del oficialismo, somos aliados del presidente de la República y siempre le hemos, en este caso, emplazado a que él rectifique y más que nada con las propuestas de campaña que llevó, que hoy en día no viene implementando a través de su plan de gobierno y mucho menos a través de las políticas públicas. En eso sí estamos totalmente claros. No somos la bancada oficialista, ya lo hemos señalado y eso tiene que quedar bien en claro. Somos una bancada que está en el Congreso de la República y que él tendrá como aliado mientras él pueda defender y lograr, en este caso, satisfacer las grandes necesidades de las grandes mayorías. Pero si en algún momento él se va en ese sentido, por supuesto, la bancada no lo va a respaldar, y mucho menos en actos de corrupción. Pero, a ver, en este momento estamos frente a un gobierno de Perú Libre o frente a un gobierno de izquierda, al menos. No, ¿qué es esto? Lo que hemos nosotros señalado es una separación total. El presidente de la República viene gobernando con
aliados o en este caso grupos políticos, porque hay que revisar cómo están los ministerios y si hacemos una escaneada y ahí vamos a ver que algunas bancadas tienen su ministro. ¿Pero Perú Libre ya no tiene ningún ministro? Nosotros no estamos... ¿Salud no es todavía de Perú Libre? El reemplazo del ministro censurado Condori, me parece que era la mano derecha en ese momento de Condori, el que ha asumido la cartera. Bueno, como te reitero, son 19 carteras ministeriales y si hubiera, segura que sí, pero nosotros ya hemos hecho una separación, lo vamos a llamar así, de lo que viene haciendo el presidente de la República, porque primero no viene implementando ni desarrollando parte de las propuestas de campaña que él mismo ha llevado tanto en la primera y en la segunda vuelta, y que en ese sentido... ¿No es una manera de sacar cuerpo también ante ya los hechos, pues, indicios de corrupción no es sacar que van cuerpo, saliendo? Porque estos personajes, ninguno es militante, ninguno es del Partido Perú Libre. Si sacaríamos cuerpo fuera cuando ellos hubiesen sido militantes, dirigentes del partido y ninguno de ellos que ha estado al entorno de Pedro Castillo, que ha estado sujeto en estos actos irregulares supuestos, porque todavía no lo ha determinado el Poder Judicial ni el Ministerio Público, que sí sean verdaderos, no vienen del entorno del Partido Perú Libre. Ninguno de ellos, ni militantes, ni simpatizantes, ni nada. Yo conversaba el viernes con el congresista Guido Bellido, creo que se molestó un poco porque él fue premier, el primer premier de este gobierno, y le preguntaba, a ver, pero no le consultaron para que ingrese Juan Silva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una persona que no tenía absolutamente ninguna experiencia para asumir esa cartera y que él mismo señalaba que su única experiencia era tener un brevete de conducir. Es decir, no había una responsabilidad de parte del premier, que era de Perú Libre, de decir quiénes están sumándose a mi gabinete. Mire, yo tengo entendido que en varias oportunidades el ex premier Guido Bellido cuestionaba eso. Pero finalmente, como tú entenderás, también en el gabinete ministerial es como un congreso, también votan, también tienes respaldo y todo lo demás, y no lograba, en este caso, tener el respaldo para poder hacer estos cambios. Pero finalmente quien decide, y es la facultad constitucional que tiene, es el presidente de la República, ¿no? Quien decide quién o no es su ministro de cualquier cartera, ¿no? Entonces aquí creo que con la venia o no debe ser que estuvo Silva durante esos meses es con el del presidente de la República. Y a ver, desde su punto de vista ya político, este gobierno, si no es de izquierda, ¿de qué es este gobierno? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde mira? Si te digo que él no viene implementando ni siquiera las propuestas de campaña, y mucho menos el programa político del Partido Perú Libre, no es de izquierda. El presidente en estos momentos viene gobernando con un plan de gobierno que es similar a las anteriores gestiones, porque hasta el día de hoy no hay un cambio estructural. Y es falso que digan pues que es un gobierno comunista. ¿En qué ha hecho? ¿Qué ley? Bueno, nada. Oscar Graham no es muy comunista, ¿no? Que esté en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está. Entonces hay pues algunas personas que quieren vender eso, ¿no? De que es un gobierno comunista. ¿En dónde? ¿Por dónde? Pero nosotros no somos comunistas, somos de izquierda. El comunismo es otro tema. Es un nivel que todavía no se llega en el Perú, ni creo que se llegue, ¿no? Solo por un paréntesis interesante, porque cuando les tocó votar por los miembros del Tribunal Constitucional, vamos, no es que ningún simpatizante de izquierda fue elegido, pero dieron los votos. Bueno, era a eso o a que continúen con estos tribunos que venían haciendo y desconociendo derechos jurídicos y constitucionales, declarando la consulta previa como que no es un derecho constitucional. Aquí, ¿o se negoció algo con las otras bancadas? Aquí no se negoció nada, pero sí te digo que era continuar con estos tribunos que venían emitiendo resoluciones que iban en contra de los derechos constitucionales jurídicos, y hay un múltiple de resoluciones en donde desconocen los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos andinos. Entonces era momento de cambiar, porque esto también iba a retrasar, iba a complicar a que unos meses más se postergue la elección del Tribunal Constitucional. Pero en ahí señalarte, Omar, que yo voté en contra de todos. Sí, claro, pero hubo los números suficientes para darle
los votos, los 87 votos Así o más es. que necesitaban. Pero me queda una duda, si Pedro Castillo, si este gobierno no es de izquierda, nuevamente, ¿de qué es? ¿Hacia dónde va? Eso hay que ¿A la consultarle a él. derecha? Hay que consultarle a él, la ¿no? nada? Hay que consultarle a él porque te digo, no viene implementando la propuesta de campaña que él ha llevado, no viene implementando el programa del Partido Perú Libre con el que ganó en la primera vuelta y que hoy día parece que se ha olvidado, y eso también se lo he dicho siempre cuando he tenido la oportunidad de conversar con el presidente, que él no debe ser como los anteriores gobernantes que utilizando un doble discurso para campaña y una vez siendo presidente cambie su discurso y no inicie a cumplir las propuestas de campaña, ¿no? ¿Han roto palitos entre el presidente y Vladimir Cerrón? No es que hayan roto palitos, pero sí estamos marcando una posición en lo que tú mismo has señalado. Hay mucha corrupción que se está diciendo y hablando de una presunción y gente que no es del partido. Y nosotros no podemos cargar con algo que no es nuestra responsabilidad, porque ningún militante, ningún simpatizante de Perú Libre está inmerso en estos actos irregulares y que tendrán que ser investigados y que están al entorno cercano del presidente de la República. ¿Es lo que más preocupa a Vladimir Cerrón y a Perú Libre, las denuncias de corrupción? Porque nosotros hemos luchado y decimos que no puede haber corrupción en ninguna parte del aparato estatal. Y no podemos ser parte de algo que no podemos ser corresponsables de algo en el cual ni siquiera participamos. ¿No le parece paradójico en el sentido de que Vladimir Cerrón es condenado por el Poder Judicial justamente por actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional, y eso es lo que no le permitió ser candidato de Perú Libre? Claro, sí, efectivamente, ¿no? Sabemos que él ha sido, no paradójico, nosotros siempre hemos dicho que no vamos a permitir ningún tipo de acto de corrupción, ni mucho menos en este caso callar. Pero su líder está sentenciado por corrupción. Está sentenciado por un proceso que muchos constitucionalistas y abogados han señalado que no ha sido una sentencia correcta, porque él venía de ejecutar un proyecto que sabemos muy bien se encontraba en una zona arqueológica y que la empresa no podía continuar con la ejecución. Se paralizó y la empresa denunció al gobierno regional de Junín y tenía que pagar una reparación. Y él se le acusa porque esa separación supuestamente habría sido, en este caso, convenida entre ambos, entre el presidente regional y la empresa, y se le dio. Finalmente, si él pagaba o no pagaba, igual iba a ser procesado. Pero ese es el delito que él ha cometido. ¿Y usted cree que Castillo acabe su mandato hasta el 2026? Nosotros esperamos que sí acabe los 5 años, pero también que se separe de esas personas o personajes que están a su alrededor, que mucho daño lo han hecho. No sé si su conocimiento de él o no, pero debería ser una reflexión y separar a aquellos personajes que lo único que vienen haciendo pues es hacerle tener decisiones incorrectas. No entiendo qué hace con un Salaverry a su costado cuando no sé qué es lo que le aconseja, ¿no? Ahora, un Aníbal Torres como premier también debería ser separado. Se lo pregunto porque justo revisaba algunos detalles del informe que usted ha presentado que tiene que ver con otro tema, que tiene que ver con el derrame de petróleo ocasionado por la empresa española Repsol en las playas de Ventanilla y Ancón. Y en una de las conclusiones sugiere justamente, me parece, y corríjame, denunciar a Aníbal Torres y a Mirta Vázquez. Nosotros, es una de las conclusiones que hemos determinado después de hacer esta investigación de esta comisión, en el cual hablamos de responsables políticos, porque no existe ningún informe del Comité de Crisis y en ese momento era la premier, la señora Mirta Vázquez. No existe, porque así ella misma también fue invitada a esta comisión, habló, duró una comisión de crisis 5 días, y no entendemos para qué se creó si no hicieron nada, no accionaron para poder, en este caso, contribuir a que no se contaminen estas magnitudes que se ha contaminado. Y en el otro tema, al premier actual, en el cual pues, se rogó, en este caso, determinar que la remuneración o la reparación económica en una primera etapa fuera de 3.000 soles, cuando
en este caso, pescadores y comerciantes asumen que nunca hubo un diálogo previo para acordar ese tema, ¿no? Y frente a las acciones, a la poca inoperancia, no solamente del Ministerio, sino de varias instituciones como la OEFA, la CERNAM, el OSINERMIN, el DICAPI, entre otros, que no han actuado de acuerdo a la altura, ¿no? Por eso, Aníbal Torres ya debería dejar de ser premier. Bueno, yo creo que debe continuar todavía él, viene haciendo su trabajo bien. Sí sé que en algunas oportunidades, bueno, responde de una manera un poco de subido el tono de voz, pero creo que sí viene trabajando, y creo que las sesiones descentralizadas en este caso del gabinete ministerial lo vienen haciendo bien. Yo creo que sí, es una forma de descentralizar lo que nunca se ha hecho. No todo lo hacemos en la capital y no nos vamos a los pueblos más alejados y poder escuchar las reales demandas, porque ahí también existen demandas. Lo importante ahí es justamente atender esas demandas, no solo escucharlas. Pero quería hablar un poco, para terminar, congresista de Perú Libre como bancada. Están sumamente debilitados, se lo digo porque ingresaron 37. En este momento, entiendo, hay 16. Se han ido más de los que son. 21, perdón. Se han ido más de los que son. Entonces, hay un debilitamiento de la bancada. Por supuesto que no. Hubiera habido un debilitamiento cuando se hubiesen ido los que han sido militantes, dirigentes y los que sí tienen una formación ideológica y programática. Los que se han ido son invitados, muchos, la mayoría, que no han tenido afiliación partidaria ni ningún cargo dirigencial, han sido invitados para este proceso electoral de parte del presidente de la República, porque tú has visto, son casi la mayoría maestros, y nosotros sabemos que tenían aspiraciones políticas distintas a nosotros, ellos lo manifestaron también públicamente. Y entonces, ¿qué haces tú con un grupo que tienen aspiraciones distintas, que no tienen una formación ideológica y programática, igual que a tu partido, que es Perú Libre? Es mejor que pues hay una separación y que ellos formen desde ese espacio lo que ellos llaman un proyecto político. ¿O es el propio presidente Pedro Castillo el que implosionó a estas bancadas o a Perú Libre para quitarle peso a Vladimir Cerrón, porque no es lo mismo negociar con 21 votos que con 37? Mire, si hubiese ocurrido eso, la historia lo juzgará. Si es que él haya sido el promotor de estas separaciones y estas disidencias de estos congresistas, es peor que un fascista. Entonces, pero creo que no, espero que no. Bueno, pero si él hubiese hecho eso, reitero, la historia lo va a juzgar. Solo para actualizar el dato, no son 21, son 16, según data del propio Congreso. 16 congresistas. No, se han ido 21. Claro, por eso. Se han ido 21 y somos 16. Así es, somos 16. Mucho más difícil negociar en esos Pero nosotros no estamos yendo a negociar. Aquí los problemas del Estado peruano, de los pueblos profundos, no necesitan negociar con un ministerio o negociar con algo. Nosotros estamos y hemos ido allá para hacer leyes, iniciativas legislativas, y lo que hemos hecho ahora, poner en agenda nacional el cambio de la constitución política. Nunca antes un partido político, una bancada del Congreso de la República puso como hoy en día agenda mediática, política, y hasta que se debata en el seno de las organizaciones sociales, que es una necesidad histórica y estructural hacer un cambio constitucional e ir a la Asamblea. Para nosotros eso es un gran logro, porque eso hemos puesto en agenda y es parte de nuestro programa político, hacer una nueva constitución política vía Asamblea Nacional Constituyente. Creo que con eso nosotros más que agradecidos, y si se tiene que cerrar el Congreso de la República e irnos todos, nos vamos, pero nosotros ya hemos dejado algo, más de un 47% del pueblo peruano quiere escribir una nueva constitución. Con eso nosotros nos damos que mejor satisfechos y hemos cumplido el trabajo de nuestro programa político. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque ya en términos concretos fue archivado el proyecto. Vamos a ver si se puede. Pero lo que no se puede archivar, Omar, es lo que se debate en el seno de las organizaciones. Lo que no se puede archivar, lo que sale ahora en las encuestas. 47% del pueblo peruano quiere una nueva constitución. Eso sí, no se archiva. Margot Palacios, congresista de Perú Libre. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. A ver, tenemos que cambiar radicalmente de tema, siempre vinculado al